Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito, Soldados de Fe. Y el día de hoy tengo una invitada desde Miami que trabajó 15 años para medios internacionales y hoy trabaja para los medios más importantes que son del universo, ojo, de Dios. ¿Quieres conocerla? Quédate. Bienvenidos a Soldados de Fe. En este canal exploraremos la fe y una variedad de temas desde el desarrollo personal y profesional hasta las lecciones aprendidas en el camino del emprendimiento. Un punto de encuentro donde la transparencia y la honestidad pueden impactar positivamente. Natasha, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar con un soldado de Dios. Qué honor y qué bendición. Oye, platicábamos antes de entrar aquí en la charla que eres de Colombia. Sí, señor. Colombiana. Nací en la costa colombiana. Nací en Barranquilla, Colombia. Mi mamá es barranquillera. Mi papá es sirio, de origen sirio. Y para que veas que yo no crecí en Colombia, tengo una mezcla interesante. Yo crecí en Nigeria. Mi papá trabajaba allá. Así que mi mamá nos tenía en Colombia, yo le decía, viajaba sola a tenernos y nos regresamos a Nigeria y vivía allá hasta los casi 12 años, cuando regresamos nuevamente a Colombia, pues mi papá se regresa a trabajar allá. Entonces tengo como una mezcla de mundo, yo me siento como parte de distintos lugares. Wow. Nigeria. Oye, nunca había conocido a alguien que vivió en Nigeria. que ¿Cómo, haya habido. cómo fue? O sea, ¿es bonito Nigeria? Es muy extraño cuando yo digo eso todos, pero ¿por qué Nigeria? Bueno, lo que yo vivía allá desde que nací 85 hasta el 96, si mal no estoy, es un país en ese momento, no volví desde el 96, por supuesto, en desarrollo, con muchísima pobreza, pero también es un país con mucho petróleo, entonces también había mucho empleo, mucha industria, multinacionales. Yo crecí, digamos que rodeada de una comunidad árabe muy fuerte, porque mi papá es sirio y pues la empresa de mis tíos eh, tenía solo empleados sirios y era como toda esta parte comunidad siria, pero también mucha multiculturalidad, porque mis papás se rodeaban con personas asiáticas, habían ciertos hispanos, europeos. Entonces, para mí fue muy enriquecedor porque crecí conociendo el mundo, conocí creciendo las culturas, conocí creciendo distintos idiomas, pero lo más lindo, yo creo que lo que me quedó desde muy pequeña es reconocer que en esa diversidad que Dios quiso crear, o como creó el mundo, con distintas culturas, con distintos aspectos físicos, con distintos idiomas, todos tenemos esa misma necesidad y esa misma esencia de amar y de ser amados. Nos une un lenguaje muy fuerte, que es el lenguaje del amor. Claro. No, pues, oye, ¿sabías que el segundo ingreso de Nigeria viene de las estafas románticas? Completamente. Uno ya se volvió experto en reconocerlas. Sí, sí, a mí me pasaba, perdón, paréntesis, pero a mí me pasó y me sigue pasando, pero con miles de mujeres que hoy están siendo estafadas por supuestos soldados de Estados Unidos. Es una locura. Imagínate. Entonces, cuando me dices Nigeria, así como que ¿qué? Pero entonces, por el tema del petróleo y demás, trabajo de tu papá, vivías allá. Oye, entonces, ¿allá estudiaste o estabas como en homeschool? No, fui a colegio, esa fue otra, me cambiaron de colegios tantas veces, estuve en un colegio árabe, en un colegio italiano y terminé estudiando finalmente en un colegio británico, con currículum británico, porque Nigeria fue colonia inglesa, entonces digamos que tienen como esa relación bastante estrecha entre ambos países, hay una cultura inglesa muy fuerte y terminé estudiando en un colegio británico, mis amigas la mayoría nigerianas, mis amigos nigerianos, pero también había gente del Reino Unido, Mm. de China, recuerdo, muchos de Asia, de la India. Estoy tratando de recordar algunos. No, yo no hice homeschooling, yo me relacioné con todo el mundo y para mí la verdad han sido de los mejores recuerdos de mi vida. Puedo decir que tuve una infancia plena, feliz. Me encantaría regresar, no volvimos después de regresar, porque cuando nosotros nos vamos de Nigeria es porque la situación política y social y económica estaba en un momento muy delicado.
y ya yo estoy creciendo, ya tengo 12 años, ya voy a middle school. Pues mis tíos le dicen a mi papá, ellos son como mis tíos abuelos, los tíos de mi papá, le dicen, pues ya es momento de pensar en que tu hija va creciendo, vamos a ver si es momento de que ustedes se vayan. Y así, o sea, a mi papá le sale por cosas de Dios un negocio en Colombia, sale la oportunidad de crear su propia, de tener su propia empresa, y por eso nos regresamos a Colombia. Y quedo yo con las ganas de volver. Hoy pienso en llevar a mis hijas, digo, a veces me encantaría que mis hijas fueran, vieran dónde crecí, cómo fue. Pero ahora la que le da miedo es a mí. Yo digo, "Ay, irme a Nigeria con mis hijas, como que me parece". Imagínate, Claro, cuando yo vivía allá. sí, no, pero qué interesante, ¿eh? O sea, ¿y qué hablaban, me imagino, inglés en la escuela? Inglés, sí. Ok, Inglés, sí. El idioma oficial en Nigeria es el inglés, porque fueron colonia británica. Tienen dos dialectos, que es el Igbo y el Yoruba, si mal no estoy, pero oficialmente se habla inglés. bien. Oye, pues Así que tengo alma nigeriana. qué bien, ¿no? Interesantísimo. Por eso me gusta cuando me dicen, vamos a ver, estudiar al invitado, eso, no, no. La mayoría del tiempo Sorprendámonos. yo quiero como realmente interesarme por tu historia, como si estuvieras aquí, nos estuvieras tomando un cafecito, conocerte más y ver pues esto, ¿no? Que si no, imagínate, no hubiese estado en el guión, oye, vivió en Nigeria, vamos a, o sea, es más, no lo profesional, sino parte de tu historia y cómo llegas hasta los medios de comunicación. Ahora, después de Nigeria te vas a Colombia, ¿y en qué momento empiezas a interesarte por medios de comunicación o cómo llegas? Mira que desde pequeña yo siempre sentí la vocación de comunicar, y creo que tiene que ver mucho con mi vida en Nigeria, porque recuerdo que mis papás, nosotros vivíamos como en un conjunto de la empresa, y el centro de las reuniones era la casa de mis tíos, de los tíos de mis papás, mis tíos abuelos, eran dos hermanos que habían hecho esta sociedad y que tenían dos empresas, y en torno a la sala había un televisor, y lo que ellos siempre, siempre, siempre veían era CNN, porque era la forma como ellos se mantenían conectados con todo lo que sucedía en el Medio Oriente. El Medio Oriente siempre ha sido, tú lo sabes y todo lo que nos ven, una zona de muchísimo conflicto, y siempre en esa época era todo el tema de Palestina con Yasser Arafat, recuerdo. Entonces yo recuerdo estar viendo las noticias constantemente, ellos comentando las noticias, y a mí me interesaba entender el mundo, quién era el que estaba haciendo el bien, quién era el que estaba haciendo el mal, quién era el bueno, quién era el malo, buscando esas partes de la historia. Y recuerdo que desde muy pequeña dije, yo quiero trabajar allí. Y le dije a mi papá, papá, yo quiero hacer lo que ella hace. ¿Qué hace ella? Me acuerdo de Cristiana Mampur, que era una de las periodistas que tenía, o todavía tiene el programa, no sé, porque ya no veo esos medios. Y recuerdo que le decía, ¿qué hace ella? Yo quiero hacer lo que ella hace. Mi papá se reía. Cuando fui creciendo, regreso a Colombia, que ya empieza pues a ser una adolescente, a crecer y a ver las cosas, estaba claro que mi camino iba a ser ese. Yo estaba siempre muy clara en que yo quería ser periodista. Pero recuerdo que se burlaban de mí mis primas, porque yo siempre fui muy tímida, muy introvertida, casi no me gustaba hablar en público. Y ella me decía, pero ¿cómo vas a trabajar tú en comunicación si a ti no te gusta hablar, Nati, si tú eres súper penosa? Pero yo sabía que era algo más grande que yo, o sea, era como una vocación, una pasión más fuerte que yo, y que eso iba a salir de alguna forma. Cuando me graduó del colegio y ya tomo la decisión, mi papá me quiere convencer que no, me dice, mejor estudia otra carrera, estudia Derecho, estudia Relaciones Internacionales, algo, y después te especializas en periodismo, porque es muy difícil conseguir trabajo en medios de comunicación. En Colombia, puntualmente, en ese momento solo existían y siguen existiendo dos canales grandes nacionales. Hoy en día, por los medios digitales, hay, digamos, más plataformas, pero en ese momento era bastante claro, era uno o el otro, cómo vas a entrar ahí, cómo vas a llegar. Y por el otro lado, mi mamá me decía, si esa es la vocación que Dios puso en tu corazón, si esa es la pasión que tienes, Dios se encargará. Tú da lo mejor de ti, que Dios se encargará del resto. Y así tomó la decisión de estudiar periodismo en Bogotá. Me voy de Barranquilla. Mi papá, pues por supuesto no quería, porque ella era ya que su hija mayor salía de casa, y él me decía, tú sales de casa y ya no vas a regresar más, quédate aquí, estudia en Barranquilla, pero yo sabía que tenía que irme, que tenía que crecer, que tenía que desprenderme ya
de mi casa, de madurar un poco y me voy a estudiar a Bogotá, comunicación social y periodismo. Bien. Oye, y ahorita que dices que tu mamá te decía, oye, si es tu vocación y si Dios quiere, entonces, ¿en Nigeria son cristianos o había mucho mezquitas o que por allá ustedes iban ha sido católica todo el tiempo o hay un punto donde dices, ahora sí, este es por donde quiero irme? No, siempre he sido católica, mis papás ambos son católicos, mi mamá es católica y mi papá bautizado católico, pero como es sirio, mi Mm, familia siria es ortodoxa. Pero pues crecimos todos en nuestra fe católica. La mamá yo creo que es la que siempre manda y rige la parte de la práctica de la fe. Y mi mamá siempre ha sido una mujer de mucha fe, muy creyente. Vivimos en un país musulmán, porque Nigeria es un país musulmán, de religión musulmana, y Siria es un país musulmán, de mayoría musulmana, los cristianos son minoría. Y yo crecí en este mundo musulmán. O sea, yo recuerdo cuando yo iba a Damasco a visitar a mi abuela chiquita, despertarme muy temprano en la mañana asustada y me pasaba a la cama de mi mamá corriendo porque empezaban a cantar Allahu Akbar súper temprano, dándole los buenos días a Dios orando, pero en la mezquita con los parlantes que se escuchaban en toda la ciudad. Y yo no entendía qué era. Entonces mi mamá desde pequeña me explicaba, no, ellos le están alabando a Dios, ellos están cantándole a Dios, para que pues yo no sintiera miedo. Y en Nigeria, o sea, primero en Siria crezco con esa realidad, las vecinas de mi abuela eran musulmanes, las empleadas, todo el mundo vestido completamente tapado. Mi familia, como es cristiana, no tenía que hacerlo, claro. se respetaba a los cristianos en cuanto a eso, pero sí tenía que ser prudente. O sea, yo no podía salir mostrando hombros, tenía que ser blusitas tapaditas, un poquito más recatada para evitar cualquier tipo de conflicto en cuanto a Siria. En Nigeria no, ellos profesaban la mayoría musulmana y recuerdo que las personas que trabajaban en las empresas de mis papás eran musulmanes, los conductores eran musulmanes y a veces no podíamos salir o a mi mamá se le olvidaba que era la hora en que ellos tenían que orar. Entonces ellos tenían un tapetico en el baúl del carro, recuerdo, y nosotros teníamos que esperar y respetar que él terminara su oración y ahí pues proseguíamos. Entonces yo crecí con ese mundo entendiendo que cada cultura o cada país tenía una religión distinta, pero mi mamá siempre fue muy clara en que esta era mi religión y esta era la religión verdadera. O sea, yo creo que siempre crecí entendiendo y respetando las otras religiones, pero sobre todo mi mamá, creo que sin decírmelo, pero con sus acciones me recordaba que yo había sido bendecida, que tenía que ser agradecida al haber sido una bautizada y al reconocer que Jesús es el Salvador del mundo, que yo estoy en la religión que debía seguir siempre respetando. Claro. Y en Nigeria íbamos a misa, no habían muchas iglesias católicas, pero mi mamá se las ingeniaba y encontraba la iglesia que era íbamos. Recuerdo que esas iglesias eran llenísimas, era muy difícil sentarse, eran incómodas, pero ahí estábamos, así sea de pie, escuchábamos la misa. Bien. Qué interesante, porque yo hoy no sé si, bueno, yo sé que sí estás enterada, pero la persecución hacia los cristianos ha ido creciendo, nada más que los medios de comunicación convencionales pues no ponen nada al respecto, pero pues hoy hay, creo que están masacrando a cristianos en muchos lugares que son musulmanes, ¿no? Entonces, por eso tenía la duda, ¿no? De si habías crecido en el catolicismo o pues hubo una conversión por ahí. Después de estudiar tu carrera, eh, ¿comenzaste trabajando entonces en una de estas dos grandes en Colombia o llegas a Estados Unidos? No, me quedo en Colombia, empiezo en radio a Ok, hacer mis prácticas. Recuerdo que empecé a hacer las prácticas en radio, en una emisora bastante conocida en Colombia, pero me di cuenta que no, lo mío no era radio, yo quería ir a televisión y ahí es cuando Dios empieza a hacer sus estrategias, a abrirme las puertas que tenía que abrir y empecé en uno de esos canales de televisión, empecé con un noticiero online que era precisamente para las personas que hablaran inglés y que vivieran en Colombia, o sea, extranjeros
que vivieran en Colombia y que querían informarse de lo que sucedía en el país. Era un noticiero en inglés de noticias colombianas. Ahí fue que empecé y de repente está un proyecto de ese canal de abrir un canal internacional de noticias y por allí me cuelo, por allí me llega toda esa oportunidad de formarme como periodista, como presentadora, presentaba 2 noticieros, tenía un magazine de actualidad cultural y ahí fui trabajando varios años hasta que finalmente me llega la oportunidad, más por un tema personal que profesional, de venirnos a Estados Unidos. Entonces renuncio a los trabajos que tenía en Colombia, pero uno de ellos, uno de esos trabajos que tenía yo en Colombia, por cosas de Dios me dicen no renuncies porque va a haber un proyecto en Estados Unidos, quédate con nosotros, el proyecto todavía no es un hecho, pero fue gracias a ese proyecto que yo logro tener, digamos, mis papeles en Estados Unidos para trabajar y para seguir trabajando en mi profesión. Entonces, gracias a ese trabajo en Colombia, llego a Estados Unidos en el 2013, fue cuando nos vinimos. Bien. ¿Y llegaste directamente a Florida? Llegué directo a Miami. Miami es como parte de Colombia y como parte de toda América Latina. Uno de una se viene para acá ante cualquier momento de la vida o situación. Llegué directamente a Miami. No teníamos la intención de quedarnos, la verdad, era como un momento de la vida. Yo estaba prácticamente recién casada, tenía un año y medio de haberme casado con mi esposo que conocí en Colombia, conocí en Bogotá, él es bogotano. Y vinimos por un tiempo, pero empezaron a darse las cosas para que nos quedáramos acá. Quedó embarazada de mi primera hija, entonces mi primer embarazo pues fue aquí, nace mi hija. Entonces ya con el nacimiento de ella fue como que empezamos a arraigarnos un poco más a este lugar del mundo. Bien. Fíjate que te comentaba de, pues, la invitada que tuve, la doctora Mercedes, que no le gusta que le digan Mercedes. Merce, dile Merce. Merce. Yo sé que no le gusta. Merce. Y que me dijo o me comentó sobre cómo es que sales de los medios de comunicación o hubo un incidente por ahí donde comentaste algo de Dios y, y no sé, te dijeron que no tenías que hacerlo, que no se podía. ¿Hubo algo así? ¿Pasó algo así? Sí, sí. O sea, te voy a poner un poco, voy a ponerlos un poco en contexto. Yo trabajaba ya en este momento en un magazine bastante conocido en México, se ve mucho, de realeza, de cultura, de entretenimiento, entrevistaba a muchas personalidades. Fue un programa que lo recibí en su momento como un regalo porque me permitió a mí seguirme desarrollando profesionalmente, seguir desarrollando como mis habilidades en la comunicación. Y era un programa mío donde yo tenía esa posibilidad de ponerle un sello y una esencia que me parecía algo muy lindo y una gran oportunidad. Y contaba yo con un equipo que confió en mí desde un principio y me dio como ese espaldarazo. Pero a raíz de la pandemia, cuando llegó la pandemia, que nos toma por sorpresa a todos, empezaron a ocurrir en mi vida de fe, en mi vida interior, muchos cuestionamientos. O sea, en la medida en que yo estaba viendo cómo el mundo estaba en una incertidumbre, yo tenía una bebé de meses, había tanto miedo, fue cuando yo le digo al Señor, bueno, me doy cuenta nuevamente, porque uno se le olvida como ser humano, que nuestra vida depende única y exclusivamente de ti. Están pasando muchas cosas en este momento. Yo quiero afianzar mi relación contigo porque es que de verdad lo único que me puede dar esperanza en medio de esta incertidumbre eres tú. Porque yo tengo una niña chiquita, yo estoy yendo a trabajar, tengo 2 niñas pequeñas, la mayor también tenía 5 años. Y entonces, porque era, bueno, ¿cómo vas a trabajar? Te puedes morir, la gente se está muriendo, ¿sabes? Todo ese discurso de muerte, muerte. Entonces yo recuerdo que le digo al Señor, nada que tú no quieras puede sucederme. Y desde allí empezó un proceso de afianzar o de madurar mi fe y mi confianza en Dios, porque yo era de mujer creyente, siempre lo fui, iba a misa todos los domingos, pero yo sentía siempre que faltaba algo y la pandemia fue como el reconocer eso que me hacía falta y era que tenía que seguir subiendo escalones. En la fe no nos podemos quedar en el mismo escalón, tenemos que seguir subiendo para seguir creciendo en esa unión con nuestro Señor. Entonces, en medio de ese proceso, yo me consagro a la Virgen María
con mi esposo, le digo, vamos a consagrarnos todos en familia. Y esa consagración a la Virgen María generó en mi mente, en mi corazón, en mi alma, un cambio profundo. Y empezó un cuestionamiento constante de lo que yo hacía como comunicadora. Yo decía, pero ¿qué estoy aportando yo con esto que estoy haciendo? ¿Qué estoy comunicando que está haciendo bien y que le está haciendo bien al mundo, que está llevando amor, que está llevando verdad? Y se da en un momento donde yo siento, por lo que percibí, que el Señor permitió que el enemigo hiciera de las suyas, especialmente en los medios de comunicación, y empezó a entrar un contenido que yo no quería comunicar. O sea, yo decía, pero es que ¿por qué hay que contar esto? ¿Por qué tenemos que decir esto? Estas historias no valen la pena, no aportan. Entonces empezó como una disyuntiva en mi ser, como un choque entre lo que yo sabía que tenía que hacer y lo que no. Y fue en medio de eso cuando yo una vez en mis cuentas personales, ni siquiera las públicas, compartía contenido tan sencillo como el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En México, en una zona, recuerdo la noticia, se defiende la vida desde el vientre de la madre. Cosas que para mí iban en sintonía y en lineamiento con lo que yo creo y lo que yo soy. No era nada así. Pero lo que yo no sabía es que adentro había gente que me estaba viendo como la diferente, como me decían, la retrógrada. Y eso le chocaba ver que mis posturas fueran, como llamarían hoy, conservadoras, cuando son posturas que van con el orden natural de la vida. O sea, estamos conservando lo que Dios ha creado. Y eso les empezó a chocar, entonces un día compartí recuerdo, una imagen que era borrando la famosa banderita con una pintura blanca que me llamó la atención, que alguien la puso, y la imagen, recuerdo que decía, no nos define, nuestra identidad no viene de los colores de esta bandera, sino que viene de que nuestra dignidad viene de Dios. Y eso lo tomaron como un acto, como una ofensa, como un acto de, ¿cómo me decían? De discriminación o de De odio. homofóbica. Exacto. Wow. Y por sorpresa se me vino todo el mundo encima, todo el mundo es todo el mundo. Incluso personas muy conocidas a mí me decían, pero es que tú no eres consciente que tú eres una figura pública y que tú no puedes manifestar lo que tú crees. Pero yo decía, pero es que ¿en qué estoy equivocada? O sea, si yo como persona no puedo manifestar lo que yo creo, pero ellos sí pueden manifestar sus posturas, entonces aquí no hay igualdad. O sea, ya de por sí, tú porque sí tienes derecho y porque yo no tengo derecho. Yo porque me tengo que quedar callada cuando yo no estoy ofendiendo ni diciendo nada. Entonces, yo creo que eso fue, como dirían los gringos, un breaking point en mi vida. Pero también fue un momento donde yo sentía a Jesús mirándome firmemente y fuertemente e invitándome a ser valiente. O sea, yo sentía ese llamado, esa valentía que él me estaba pidiendo, que yo no soy así. Yo soy una mujer muy conciliadora, muy dócil, evito el conflicto, evito el problema, y yo sabía que yo no estaba generando un conflicto ni un problema, pero era un momento como de reconocer que era lo que me iba a orientar en mi vida de ahora en adelante. Y con esa valentía lo dije, o sea, mi fe a mí no me dice que odie, mi fe me dice que ame. Y cuando yo creo en ciertas cosas que van de acuerdo a mi fe, no quiere decir que yo te discrimino a ti, sino que más bien te estoy diciendo que el camino no es el que el mundo te está dando, sino que el camino es el que Dios como creador nos está indicando. Eh, Fue un momento difícil, no lo niego, fue un momento donde crees que todo se te va a venir encima y dices, bueno, o sea, aquí estoy yo peleando contra Goliat, pero no eres tú, es Dios que te está pidiendo, que te está probando en tu fe y está formando soldados. Yo sentía que Él me estaba formando a mí allí, en un mundo que necesita cada vez más verdad y más claridad. Correcto. Oye, pues lo hiciste muy bien, ¿eh? Y me encantó como dices, nada que tú no quieras puede sucederme. De hecho, esta frase me la voy a robar, me la voy a llevar y la voy a poner ahí como una frase icónica que sale de esta charla, ¿no? Nada que tú no quieras puede sucederme. Porque a veces esa incertidumbre, ese miedo pueden llegar, ¿no? Pero yo digo, oye, el miedo no viene de Dios.
Dios te da paz, Dios te da valentía, estas virtudes. Y pues tú has sido muy valiente, Natasha, ¿eh? Me doy cuenta que en ese momento que estabas compartiendo, pues estaba el gobierno anterior que era como que querían llevar toda esta agenda, pero con todo a todos los estados en USA, ¿no? Y, y se requiere de mucha valentía para atacar a estos movimientos que no nos suman y que están realmente quitando la identidad de las personas, de que, oye, respeta algo, pero no vamos a respetar lo tuyo. O sea, tú tienes que respetar esto, pero nosotros a ti no, porque tú sí estás, te quedaste Sembrando odio. sembrando odio. Y es como que, a ver, pues no, pero bueno. Y de ahí, o sea, sales del programa, sales de la televisora o te sigues quedando, cambia algo. Mira que yo estuve en ese momento, ese punto de mi vida en renunciar. O sea, yo dije, este es el momento porque es que la verdad fue una situación de profunda humillación. O sea, la intención era humillarme y si yo me hubiese quedado con la parte humana solamente, yo me hubiese ido, yo hubiese renunciado, pero yo sentía, lo que te digo, ya yo había un nivel espiritual distinto en mi vida, o sea, ya la oración, la frecuencia de la Eucaristía era distinta y en ese momento era una invitación que el Señor me estaba dando a tomar eso que yo estaba viviendo para la purificación, para la santificación de mi vida, pero también para las personas que estaban a mi alrededor. Entonces yo decía, no, yo no quiero salir de esta manera porque yo no he hecho nada malo. Yo no quiero salir de esta manera porque tampoco quiero salir de esta manera con quienes he compartido tantos años profesionalmente y que finalmente actúan o reaccionan de esta manera porque ellos no han conocido el amor de Dios. Y a partir de allí hubo un cambio y el Señor me estaba preguntando puntualmente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a amar o vas a odiar? ¿Vas a reflejarme a mí? O sea, la pregunta de ¿cómo me vas a reflejar en esta situación? O sea, a pesar de que te duele, a pesar de que hay orgullo, a pesar de que hay rabia, porque son calumnias, son injurias, son ofensas, ¿qué vas a elegir? ¿Me eliges a mí o tú vas a elegir dejarte llevar por estas pasiones desordenadas que tienen al mundo sumergido en este desorden y en este caos? Entonces, los años que quedaron después para mí en el canal fueron unos años yo creo que de más entrega, de más amor, de más misericordia con cada una de las personas que estaban allí conmigo. Y fue muy lindo porque cuando me fui, lo viví con profunda gratitud y lo viví con un amor profundo por cada una de las personas que estuvieron conmigo y sentí que ese amor fue recíproco, o sea, a pesar de lo que sucedió, eh, el amor fue más grande de todas las cosas que sucedieron, pero entendía que yo ya había cambiado, que yo ya había crecido, que yo ya tenía que hacer otras cosas y le decía al Señor, Señor, si tú quieres, cuando tú quieras, sácame de aquí. No sé cuándo sea, pero sácame y Él hizo todo de la forma que tenía que ser, que uno a veces no entiende, y fue cuando decidimos que ese trabajo terminaría y fue el año pasado, hace un año, el 27 de febrero de este año Wow. cumplí un año de salir del canal. Bien. Y ahora, cuál es tu Bueno, nuevo proyecto? A ver, platícame. bueno, después de eso queda uno perdido y uno dice, bueno, ya, y ahora, esa es la pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces era, bueno, puedes trabajar en este medio, puedes trabajar en el otro, manda hojas de vida aquí, manda hojas de vida allá, pero en el fondo de mi alma yo decía, no, yo no puedo porque voy a vivir lo mismo, lamentablemente. En algunos lugares del mundo hay persecución cristiana en cuanto a la fe, ¿cómo se llama? Vivida. O sea, cuando vas a la iglesia, cuando saben que eres cristiano y te asesinan físicamente. Pero hoy en día hay una persecución cristiana en cuanto a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestra forma de ver la vida. Y si medio manifiestas algo en un medio de comunicación, de inmediato es no. No puedes, en tus redes no puedes publicar nada que tenga que ver con Dios. No puedes decir nada en contra del aborto. No puedes decir nada en contra del matrimonio. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces yo decía,
ir a trabajar en un medio convencional hoy en día es un no puedes, o sea, vuelve, elija el mundo y no me elijas a mí. Mm. Entonces yo le dije, bueno, señor, yo lo que sé hacer es comunicar, mi pasión es entrevistar, pues yo quisiera, si tú quieres, abro un canal y entrevisto, empiezo a entrevistar personas de fe, sacerdotes, personas que aclaren dudas, que nos lleven a la verdad, que nos lleven a volver a nuestra esencia, porque hablando con mi esposo un día yo le decía, es que yo siento, me dice, pero ¿por qué quieres hacer tú con esto? Yo le decía, es que para mí toda esta confusión que hay en el mundo es que se nos ha olvidado quiénes somos, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra esencia, primero como seres humanos, pero también como hombres y mujeres, que estamos llamados, las mujeres que están llamadas los hombres, cuál es nuestro rol en la sociedad, cuál es nuestro propósito y misión en la vida. Entonces, con todas esas preguntas e inquietudes que tenía, abrí mi canal en YouTube, que está con mi nombre, Natasha Sheikh, volviendo a nuestra esencia, o sea, cómo volvemos a reencontrarnos en todos los aspectos de nuestra vida, en la parte psíquica, en la parte emocional, en la parte espiritual, con lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Y ese proyecto empezó hace un año justamente, donde empecé a entrevistar a distintas personalidades que nada tienen que ver con la farándula. Me dicen, pero tú conoces tanta gente de la farándula, entrevistas, las preguntas, y yo no, yo quiero gente que viva la vida de otra manera. No porque en la farándula no haya gente, entrevisté a Eduardo Verástegui, que es un hombre que tiene una trayectoria impresionante, pero que en medio de esa trayectoria ha sabido poner a Dios en el centro de su vida. Entonces, conseguir personas así en el mundo de los famosos no es fácil, no es lo común, lamentablemente. O que públicamente incluso lo quieran decir. Claro. Oye, pues voy a buscar tu canal y lo voy a promover mucho, porque al final Mm. creo que en este caminar, pues todos estamos en este ejército, ¿no? Somos, al parecer, Natasha, no sé qué opinas tú, somos pocos, pero realmente somos muchos, nada más que algunos andan de encubiertos. Pero por completo, por completo. Y mira que la sorpresa que yo me he llevado es que hay muchos encubiertos que están esperando que alguien diga algo que tú puedes decir, pues yo no dije nada, yo dije lo más sencillo del mundo, dije amo a Dios, no sé, Mm. o voy a misa. Solo con una acción o algo que uno diga públicamente, el Señor se aprovecha, pero en el buen sentido, de eso que tú dices para mover ese corazón que está encubierto o que le da temor o que no sabe cómo manifestar su fe que está en un ambiente precisamente donde hablar de Dios o hablar de fe es sinónimo de debilidad o de incapacidad mental, porque a veces creen que es que no tenemos razón, no sé. Entonces, solo esas semillitas que uno va sembrando dan mucho fruto y sale ese ejército oculto. Claro. Oye, de tu canal, ¿hay alguna? Porque tú sabes que siempre tú haces entrevistas, yo estoy como charlando, ¿no? O sea, más de conocernos y demás, como un storytelling. Pero casi siempre tenemos una, o sea, que te marca y dices, híjole, esta entrevista no sabes cómo personalmente, no la que más le agradó al público en general, sino personalmente a ti, que digas, me movió, me ayudó en mi formación, creó, o sea, algo me súper encantó, no sé, ¿tienes alguna que digas, esta personalmente, y pensando que los demás invitados no van a pensar que se van a sentir, vaya? Pues tienes razón, para mí todas las entrevistas han sido edificantes porque cada quien tiene un camino del cual uno puede aprender y con el cual tú te puedes identificar. A veces pasa que por dentro están sucediendo cosas, pensamientos, situaciones que no le sabes poner nombre y que de repente alguien te cuenta algo que pasó en su vida y tú dices, ay, esto es lo que me está pasando, no de la misma manera, pero esto es lo que me puede estar demostrando. Entonces cada invitado a mí me ha respondido preguntas tal vez que he tenido, inquietudes o dudas, me las ha resuelto. Pero yo creo que hubo una entrevista muy, muy fuerte para mí porque me recordó o me conectó con algo de mi ser que siempre he tenido y que tal vez le he ido huyendo no sé, por la rutina, por las cosas de la vida. Y es un autor católico, es un escritor católico panameño maravilloso, un señor que uno lo escucha y uno ve la ternura, el amor de Dios en él, pero también ve la sencillez de un alma. Él se llama Claudio de Castro
Y mira cómo son las cosas de Dios. Yo le decía, Señor, yo quiero hablar del Santísimo. Yo voy al Santísimo, yo te encuentro una paz cada vez que voy al Santísimo. Es como un shot de energía que necesito, es una aclaración de la mente, como que todo lo que está nublado se despeja. Pero ¿cómo le explico a la gente por qué tiene que ir al Santísimo? Porque yo a veces me encuentro con personas que están tristes, que no saben qué hacer, que no saben qué decisión tomar, y yo les digo, ve al Santísimo, y ellos me miran con cara de ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo le explico a la gente que es? Ponme a esa persona, le decía yo, ponme a esa persona que tú quieres que me hable del Santísimo. Y por cosas de Dios, una entrevista que le hago a un sacerdote a quien quiero muchísimo y admiro profundamente, que ha hecho parte de este proceso de descubrir y de querer comunicar la verdad, es el padre Javier Olivera, que fue mi primer entrevistado. Por una entrevista que le hago a él y que el sacerdote comparte, esta persona me ve y me escribe y me dice, oh, vi tu entrevista, me encantó, soy fulano de tal, eh, y me encantaría hablar con, no recuerdo exactamente qué me dijo, pero cuando yo vi su nombre, yo dije, "Ah, este es el Señor que me va a hablar del Santísimo". Wow. Y él me cuenta, me dice, yo venía pidiéndole al Señor en el Santísimo que quería comunicar su amor al mundo, que me pusiera en ese medio, en esa plataforma, en donde él quisiera, y tú me respondiste. Entonces yo dije, wow, es que los dos estábamos en distintos lugares del mundo orando. Para mí fue muy, muy poderoso su testimonio porque nos recordó, o me recordó a mí puntualmente, la importancia de volver a ser niños, de que con Dios nosotros tenemos que tener una relación de niños, de que todo lo esperan, de que de todo se sorprenden, de que todo, en todo ven a Dios y de que tienen confianza en Dios, porque nuestros hijos confían plenamente en nosotros, esperan todo de nosotros, no esperan nada malo, esperan todo lo mejor. Así debemos ser nosotros con el Señor y Él se desborda en bendiciones y en gracias para cada uno de nosotros. Me encanta. Tengo que ir a buscarla. Eh, Por favor. sí, no, cuenta con ello. Fíjate que eso me lo preguntan a veces mucho a mí, a algunos amigos que no voy a decir su nombre, que viven aquí en Mérida, que viven por la calle 60. Este, me dicen, oye, es que imagínate, yo subo 3 episodios semanales, ¿no? Fue como que vamos a subir 3 semanales por un año, ¿no? Todavía no cumplimos el año, ya casi en agosto, finales de agosto. Y ha sido, pues complejo, ¿no? Es complicado. A veces decimos como que, híjole, ¿quién? Ahora Dios, oye, si este es tu proyecto, manda y nos manda un invitado para ese día que nos hace falta o así vamos conectando, ¿no? Y a veces me dicen mis amigos, oye, es que subes un montón, dame los top 5. Y yo, pues es que depende de tu tema. O sea, yo no me anicho y tengo jóvenes, tengo adultos mayores pues historias de conversión o sea, son charlas que me van interesando, pero siempre son así el amigo de que, a ver, porfa, dame tus top 5. Resumen, resumen. Y yo les digo, mira, he entrevistado a gente, o sea, he charlado más que nada con gente pues que no está en los medios y demás, pero que quien más aprende soy yo. Para mí ha sido la manera de formarme muchísimo más en mi fe, porque yo soy converso, Natasha. O sea, yo no tenía este background de, pues, de entender mi fe. O sea, yo era el típico católico diésel. ¿Sabes cuáles son esos? ¿Cuáles, cuáles? Defínemelos. Diésel, que es católico. Eso se la robé a mi psicólogo, Juan Bosco Abascal. Entonces, pues, o sea, empecé mi formación hace casi 3 años, ¿ves? O sea, realmente es gracias a las charlas que tengo que me hacen interesarme por, oye, pues vamos a investigar sobre la Eucaristía, oye, el Santísimo, oye, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es aquello? Y es, creo yo, de lo más importante que tenemos que tener como católicos, la formación. ¿Cómo es la tuya, Natasha? O sea, te pones, o sea, a leer la Biblia o vas inviertes tiempo en investigar, porque pues obviamente has estado en medio. ¿Cómo te sigues formando en tu fe? Muy, muy buena pregunta. Yo diría que me encanta escuchar los sacerdotes. Los sacerdotes me hacen cuestionar y me aclaran muchas dudas.
Y uno de esos sacerdotes que llegó a aclarar muchas dudas y a demostrarme que mi fe era incipiente en cuanto a formación o que el conocimiento de mi propia religión era incipiente fue el padre Javier Olivera, Mm, que tiene una capacidad de contar y de explicar las cosas y de hacerte enamorar de tu fe y te das cuenta de la riqueza que hay, de por qué esta iglesia es la iglesia de Cristo y por qué ha podido sobrevivir lo inimaginable. Entonces yo creo que una forma en que me formo es a través de la escucha, me encanta escuchar a los que saben. El padre Javier tiene una serie de catecismo para bárbaros que es, mira, el que no la ha escuchado la tiene que escuchar porque entiende todo, aclara dudas y deja de cuestionarse cosas que ni siquiera valen la pena cuestionarse y cosas que uno se cuestiona y que nunca había querido abordar, y entonces lo que tú sientes como que no te permite seguir avanzando. Escuchen el catecismo para bárbaros, también el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, es precioso leerlo porque ahí está explicado absolutamente todo, 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 todo lo que creemos, por qué lo creemos, cuál es nuestro propósito, cuáles son las virtudes, todo, 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 todo el catecismo nos aclara muchas dudas y nos lleva a enfocarnos en lo verdaderamente importante. Pero para mí también la formación más grande es estar con Jesús, ir a misa. Yo antes iba a misa solo los domingos, después de que me consagré a San José, empecé a ir a misa miércoles y domingos. Y ahora quiero ir de lunes a domingo, o sea, busco la forma, porque es que ya quieres y necesitas estar llena de Él, necesitas tener esa conexión constante con Él, nutrirte de su palabra, escuchar su palabra todos los días, nutrirte de su cuerpo. Entonces la formación es esa, en la medida en que tú vas entrando en ese proceso de preguntarte, de leer, de escuchar. Es que muchas veces dicen, somos lo que comemos, y es mm. verdad, o sea, si nosotros comemos mal, pues se va a notar en nuestro cuerpo, vamos a tener un estado físico, una salud de acuerdo a lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo. Pero también somos lo que vemos, somos lo que pensamos, somos lo que escuchamos. Y si nosotros no escuchamos, ni leemos a los santos, ni leemos la riqueza de nuestra iglesia, ni escuchamos la palabra de Dios, pues por dentro vamos a estar secos, áridos, y vamos a ser parte del mundo y nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo nos diga, que hoy es blanco, mañana es negro, el otro día es morado, y no vamos a tener una solidez ni una claridad en eso que debe guiar nuestra vida. Claro. Digo, la importancia de la formación, y yo creo que es una formación interminable. Eh, lo menciono mucho y veo que pues no sé nada, o sea, que sigo en pañales, ¿ves? O sea, a veces digo, no, hombre, no, escucho al padre Javier que sé que está en San Francisco, California, dije, pues ahí es mi zona, o sea, lo conozco, le mandé un mensaje el otro día, le dije, padre, lo que necesite, por favor. Así que le mandamos muchos saludos al padre, que nos da, Muchos abrazos. sí, que es un crack, el padre es buenísimo, o sea, es un gozo escucharlo. Y, y cuando escucho, o sea, cuando he tenido charlas igual con personas que son apologéticos o sí se dice apologéticos, ¿no? O ahí me equivoqué, ahí tengo duda. No, sí, que hacen Va, apología, sí, está bien. apología. Muy bien, te digo que sigo en esta formación. Yo Eh, también, tranquila. y, y los escucho y digo, qué bonito, o sea, qué hermoso es que tener esta sabiduría y poder compartir sobre Dios de una manera que puedes fundamentar, pero también de la manera que lo explican, lo desglosan, así como con peritas y manzanas, para llegar al punto, digo, yo quiero. Y entre más lo escucho, más quiero. Y digo, pero es complejo, o sea, en el irte formando, porque a veces el mundo te come, ¿no? La música que escuchas o la gente con la que estás, o sea, porque a veces ya ves que hoy lo que antes era normal, hoy es como rebelde, ¿no? Yo siento que hoy digo, saco mi rosario en el avión y estoy como que rezando un rosario ahí o me persino cuando vamos y siento miradas y digo, hoy yo soy el rebelde, este, pero sé que la juventud que creció con los papás, quizás de heavy metal y de acá que era antes la rebeldía real, hoy los jóvenes son los rebeldes y están regresando a la iglesia, están regresando a Dios, a buscar ese sentido de vida
que no encuentran en casa. No sé si te ha tocado percibir eso. Pero por completo, por completo. Es que es, resulta paradójico que estamos viviendo en una sociedad donde los jóvenes tienen acceso a muchas cosas, a todo lo que quieren tener. Una sociedad donde podemos comprar lo que queramos, tenemos más acceso a poder tenerla, porque ahora los medios de pago son pues ilimitados. Una sociedad donde te dice vive, disfruta, sal, viaja, no tengas ningún tipo de lazos ni apegos con nadie. Pero vemos ese fenómeno tan lindo de jóvenes que se dan cuenta que es que la vida no tiene sentido si no se vive con Dios. O sea, si tú no vives la vida desde ese aspecto trascendental, de esa relación sobrenatural, de saberte amado por un ser que te creó, que no estás aquí por casualidad, la vida carece de sentido. O sea, la vida... Y en una ciudad como Miami es muy lindo verlo porque, y reflexionaba, aquí vienen personas de muchos lugares del mundo, especialmente de América Latina, sin familias, y para encontrar nuevamente eso que los permite sentirse arraigados a algo, muchos terminan encontrando nuevamente ese arraigo a través de su fe, a través de la iglesia. Entonces las iglesias aquí, por lo menos en la Florida, son comunidades muy lindas porque la gente está buscando una identidad, un sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia universal que tenemos todos los católicos es precisamente nuestra fe, nuestra identidad como católicos. Entonces uno por lo menos lo vive muy lindo de esa manera. Me pasa a mí con mi esposo. Mi esposo no era un hombre que iba a misa siempre, cuando nos casamos iba a misa conmigo los domingos, solamente, pero aquí en ese anhelo de formar una familia santa, de formar una familia sana, pues los dos hemos querido crecer en tener una comunidad religiosa cerca, o sea, ir a misa, que nuestras hijas estén yendo a misa, que mi hija sirva en el altar, que vea a los sacerdotes. O sea, esto es lo que a nosotros podemos llamar familia, y nuestras hijas están creciendo en ese ambiente, en ese medio, y como ellas, muchos más jóvenes, muchos más niños, y eso nos da esperanza de que el Señor siempre está haciendo lo suyo. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra parte, rezar, orar, porque a través de la oración, de nuestros sacrificios, de nuestra entrega, el Señor hace maravillas. Sí. Oye, y yo he escuchado de varios retiros que han salido o han surgido ahí en Florida. Porque creo que hay una, ¿cómo se llama la ciudad que es como todo es católico, todos son católicos? Ave María. Ave María. Ajá, Iba a decir Tierra de María, pero esa es una película muy bonita. por ahí va la cosa. Sí, pero yo sabía que era algo de la Virgen ahí. Ave María. ¿Te ha tocado visitar? He ido dos veces, hemos ido dos veces con mi esposo cuando veíamos las cosas como tan oscuras en este lado con el gobierno actual. Dijimos, ¿será que esta es una opción que podemos tener pensando en nuestras hijas? Mm, Porque lo que estábamos empezando a ver y lo que se estaba viendo en todos los ámbitos, en restaurantes, en colegios, en todo, eran cosas depravadas, denigrantes, terrible, terrible, era terrible. Entonces pensamos, dijimos, bueno, vamos, ¿será que nos vamos para Ave María y miramos a ver si ahí por lo menos educamos a nuestras hijas? Es una ciudad muy linda, con esa identidad católica en todo. O sea, es volver a lo que éramos antes y cómo una ciudad se construía alrededor de una iglesia. O sea, el centro de todo es la iglesia. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. O sea, cómo todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo tienen que estar dirigidos a Dios. Si nosotros tenemos ese orden, entonces todo, la sociedad está en orden, nuestra vida está en orden, las familias están en orden. No nos hemos decidido porque sentimos que nos alejamos mucho más de nuestra familia, porque es como sentirse más lejos, claro. pero es un lugar muy especial, la verdad que sí. Bien. ¿Has tomado algún retiro recientemente, el último año? Sí, estuve en uno. Este año dije, bueno, tengo que hacer mi retiro. Fui a hacer uno que se llama, soy muy mala para los nombres, vamos a ver si me acuerdo. Algo de vida en el espíritu, seminario de vida en el espíritu, ya me acordé. Ok. Era precisamente enfocado en el Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo, en cómo todos estamos llenos del Espíritu Santo desde que hemos sido bautizados y era renovar esa unión y esa relación con el Espíritu. Bien. Porque acá, o sea, es algo, híjole, que recomiendo yo 100% porque
¿Sabes cómo ha venido a confundir todo el tema de nueva era? Y les digo a amigos o a conocidos que también se den la oportunidad de venir a conocer a Dios en un retiro donde pues vas a conocerlo realmente, ¿no? Al menos, oye, van a hacer oración por ti o aprendes qué es la diferencia entre rezar y orar. O sea, para mí creo que los retiros son puntos clave, o al menos lo fueron para mí, para acercarme más a mi fe, para sentir, estar lejos del celular, desconectarme del mundo para conectar con Él directamente. Entonces acá hay unos muy buenos, y sé que los hacen a nivel internacional. De hecho, uno que me encanta se llama Emaús, que es es para hombres y mujeres, pero creo que ese, si no me equivoco, se hace mucho ahí en Florida. Ya Nació aquí, nació ahí, nació sí, en sí, la sí. Florida. Ujú. No sé si fue puntualmente en Miami, no estoy Mm, segura, creo que fue aquí en Miami. Yo lo hice cuando mi hija menor tenía que 2 años, qué bien. creo, o sea, lo hice hace un tiempo, pero este año fue la primera vez que serví. Yo nunca había servido en un retiro y mi esposo me decía, la otra cara del retiro, o sea, tú no has terminado de hacer Emmaús hasta que nos sirvas. Y este Claro. año se me dio la oportunidad de servir hace un mes, si mal no estoy, y fue otra experiencia, fue otra experiencia. Dios en todo nos enseña, Dios en todo nos está hablando, pero cuando estamos abiertos a eso, a verlo, a escucharlo, y para mí fue un momento duro, fue un momento muy duro, pero lo recibí con profunda gratitud. Bien. Si los jóvenes allá afuera, Natasha, o en este mundo de glamour, de redes sociales, de lo que nos cuenta, por ejemplo, no sé, Instagram, que todo es perfecto y demás, si hay alguien que está pensando acercarse más a Dios, pero no saben dónde empezar, ¿qué le dirías tú? Yo les diría que primero que todo se desconecten del mundo, o sea, es muy duro porque la gente no entiende y es que esto es una batalla dura, porque esto no es solo voluntad, esto es un tema de adicción. Así como antes se hablaba de adicción a la droga, hoy estamos hablando lamentablemente de adicción a los dispositivos móviles. Hay jóvenes que han perdido el control de sus emociones, de su voluntad, porque están sumergidos allí. Pero cuando ya estén en ese punto de saber que no pueden más, buscar ayuda profesional, creo que es importantísimo si tienen algún tipo de descontrol con el uso de las redes sociales o si están empezando a experimentar algún tipo de desafío emocional. Pasa mucho entre las niñas, pasa más en las niñas que en los niños, ese tema de la depresión, de las comparaciones, que esta es más linda, que está perfecta, que siempre se ve bien, que yo no hago esto, que yo no tengo esto. Entonces, cuando ya lleguen a ese punto, hablarlo con alguien, con un adulto, con algún profesional, pero volver a hablar con Dios. Yo creo que la clave es que recordemos que la oración es estar en constante comunicación con Dios. Si no han ido a misa, si no han ido a una iglesia y les da cosa, empiecen a conversar con Dios, empiecen a incluirlo en su vida, al despertarse, a dar gracias, a empezar a vivir la vida desde los ojos de Dios y desde los ojos de la fe, a decir, Señor, hoy me desperté, te doy gracias, hoy puedo mover mis manos, mis pies, te doy gracias, acompáñame en todo mi día. Entonces, poco a poco, cuando tú empiezas a tener esa conversación con Dios y dejas de tener esa conversación con el mundo, que esa conversación con el mundo son esos propios pensamientos repetitivos de yo no tengo, yo no puedo, yo no soy linda, yo lo que sea que te estás repitiendo, empiezan a ser desplazados por esa conversación que empiezas tú a tener con Dios constantemente, una conversación activa que poco a poco te va a ir también invitando a afianzarla, a formarte, a crecer, a madurar en esa relación. Es como cuando conoces, no sé, a tu novio o a alguien que te gusta, tú solo puedes seguirte enamorando de esa persona o conociendo a esa persona en la medida en que te intereses por él, en la medida que converses con él, en la medida en que conozcas más de esa persona. Así es nuestra relación con Dios, así es nuestra relación con Jesús, con la Santísima Virgen María, en la medida en que nosotros activemos ese canal de comunicación constante, en lugar de estarnos hablando de nosotros mismos o de comparándonos. El Señor va permitiendo que quieras más de Él, que tengas sed de Él y que vayas aumentando y creciendo en la fe. Me encanta. Y para todos los que tienen esa inquietud de ser soldado
soldados de Cristo que están listos pero no saben cómo, ¿qué les dirías? Aquí está la primera herramienta, el arma más poderosa que nos va a demostrar, primero que todo, a vaciarnos de nosotros mismos, que creo que es de las cosas más difíciles, eso no es de la noche a la mañana, vaciarnos de nuestras pasiones, de lo que nosotros creemos que queremos, y a dejar que Nuestra Señora tome nuestra voluntad y se le ofrezca al Señor decirle, mamá, quiero entregarte de mi voluntad para yo hacer con los talentos, con los dones, con las capacidades que tengo, ser ese soldado de Cristo, ser ese soldado tuyo y que me muestres el camino. Ella te va indicando, te va mostrando, porque va a llegar un momento donde tú no quieres hacer lo que tú normalmente querías hacer. De repente tú dices, bueno, pero es que ya no estoy encontrando ni la paz, ni la alegría, ni el gozo en esto, a pesar de que me da todas las seguridades del mundo, pero de repente ahora empiezas a tener un giro en tu vida que tú dices, uy, me estoy enloqueciendo, ¿qué está pasando? Ahí es cuando empiezas a descubrir que estás encontrando ese propósito, eso que te mueve, eso que en realidad está conectado con el propósito para el cual Dios te creó, con eso que tú estás llamado a hacer. Entonces, a través de la oración, el Santo Rosario de Nuestra Señora, podemos ir activando esas partes de nuestro ser que tenemos como dormidas, porque el mundo nos ha enseñado a tenerlas dormidas, a creer que venimos aquí a trabajar, porque todos tenemos que trabajar, pero a trabajar por trabajar sin propósito, a casarnos por casarnos sin un propósito trascendental, a tener hijos por tener hijos. Cuando empezamos a descubrir el propósito real de todo eso, la vida empieza a tener un sentido distinto. Bien. Oye, pues para ir cerrando, viene la pregunta ahora sí, más difícil de la charla. Natacha, ¿estás lista? Por favor, ¿cuál será? No es cierto. Es, este canal se llama Soldados de Fe porque pues creemos que sin la fe no hacemos nada, ¿no? Yo para mí ha sido el estandarte de decir, oye, Señor, yo hago esto, pero si está en ti y se hágase tu voluntad, ¿no? Y qué difícil a veces es decir, hágase tu voluntad y no la mía, porque esto es lo que quiero, pero ¿qué es lo que quieres tú para mí? Y pues hablando de la fe, ¿cómo la definirías tú? Hmm. La fe es un regalo de Dios, diría yo, y tenemos que sentirnos bendecidos, primero por tener ese regalo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, de creer en lo que no se ve y de tener la certeza de que venimos de Él y que hacia Él vamos a ir. Pero la fe también depende de nuestra voluntad para aceptarla, porque Dios nos ha dado esa libertad de hijos muy amados de Él, que nos invita todos los días a tener y hacer actos de fe. Entonces, cada día todo es un regalo de la fe en la medida en que tú lo quieras ver de esa manera, o sea, en la medida en que tú digas, Señor, yo no sé muchas cosas, no tengo el control de mi vida, pero hoy yo camino en fe sabiendo que cada una de las situaciones, de cada uno de los momentos que hoy me presenten, es una oportunidad para santificarme, es una oportunidad para darte gloria, es una oportunidad para reflejarte. Entonces, en la medida en que la fe se vuelve acción, y no se queda solo como, sí, Señor, yo creo, yo creo, yo creo, pero a veces pensamos que la fe es que si yo creo, entonces nunca me va a pasar nada malo, y si me pasa algo, entonces tú no existes. La fe es un acto también de nuestra voluntad, de nuestra razón, de sabernos primero amados por Dios, de saber que estamos en sus manos y de saber que si nos ponemos en esas manos, si tenemos esa confianza en nuestro Creador, todo lo que en nuestro día a día sucede es una oportunidad gigantesca que tenemos para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Me encanta. Mm. Parece que la practicaste, ¿eh? Que tenías un guión ahí. No, eso no No, está, no sabía la pregunta. no, yo sé que no, por eso te digo, o sea, fue increíble, fue inspirada, porque esto así como aquí lo puse en un monitor y ya me dio la definición, no, pero es que ahí entra la formación, Natacha, ahí te das cuenta cómo te inspira. Cuando nos ponemos en presencia, por eso yo creo que no creo, sé que no editamos ninguno de estos videos, ninguna de estas charlas, porque lo primero que hacemos es ponernos en presencia y pedirle a Él que hable por nosotros. Y lo hace espectacularmente. Hasta hoy no hemos editado ni uno solo. Así que, bueno, nada más uno que le tuvimos que quitar una partecita que medio se confundió el invitado y nos dio
una respuesta diferente, como se escuchó medio nueva era. Dije, aquí nadie se va a confundir. Déjale, quito este pedacito. Y ninguna grosería se ha colado por ahí. No, fíjate que no, afortunadamente, la Ay, me han verdad. importado. Entonces, pues bueno, oye, agradecerte muchísimo, de verdad, tu tiempo. Sé que estamos en las agendas apretadas, surgen cosas y demás, pero lo he gozado. Espero la próxima sea aquí en Mérida, Yucatán, y estés sentada por acá en la silla que tenemos esperándote y que se viva diferente. Pero, ¿dónde te pueden encontrar? Muy Canales, bien. y redes sociales, página web. El reto será escribir mi apellido, así que mucha atención. Mentira, me pueden encontrar en Instagram, en YouTube. Ahí tengo mi canal, me buscan como Natasha con SHA, que ha salido ahí. Y el apellido es CHEIJ, Sheikh. Ahí me pueden encontrar, escríbame, háganme preguntas. A mí me encanta que crezcamos en comunidad porque así vamos creciendo en esa fe y dando esos escalones que tenemos que dar. Perfecto. Pues bueno, y de igual manera los vamos a poner aquí en la descripción. Y vayan y búsquenla, vayan y sigan su contenido. Y pues vean la entrevista que nos recomendó. Y de ahí también la del padre Javier. O sea, y otras más, la de Eduardo Verástegui. Y todas las que tenga, porque es parte, para mí, de la nueva formación digital. Para que todos nos sigamos en este caminito, que no es el más fácil a veces, pero es el que nos va a traer los puntos reales para donde que nos queremos dirigir todos nosotros, ¿no? En camino a santidad. Oye, pues muchísimas gracias. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, a ti y a toda tu familia. Que la Virgencita siga poniendo todas estas herramientas, Dios, que te protejan para que sigas creciendo tu proyecto, que es tuyo. Bueno, es de él, pero tú eres la administradora, al igual que el de aquí. Y que pues que Dios te siga bendiciendo. Natacha, muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias a ti. Que Dios te siga bendiciendo a ti también, a todo tu equipo, a tu proyecto. Que sea eso para reflejarlo a Él en todo lugar, en todo momento. Y creo que la invitación más grande que Dios nos está haciendo hoy es precisamente esa, hacerlo, que hablar de Él, que tenerlo en nuestra vida, que nuestra identidad como católica sea lo que prevalezca, que sea lo más natural, que sea lo normal, que no seamos los extraños, sino que sea lo común, porque todos estamos llamados precisamente a eso, a ser sus hijos, a proclamarlo, a profesarlo y a caminar todos juntitos al cielo. Perfecto. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Ya lo saben, si les gustó, vayan y compártanlo, vayan y sigan a Natasha, dejen aquí sus preguntas y nos vemos en la próxima.